Dinastía Romanov, 1613-1917. La dinastía Romanov gobernó Rusia durante más de 300 años, desde 1613 hasta 1917. Su ascenso al poder marcó el fin del período tumultuoso, o tiempos de infortunio, una época de crisis y guerra civil tras la muerte de Iván el Terrible y la extinción de su linaje. Su caída estuvo marcada por la Revolución Rusa y la ejecución del último zar, Nicolás II. 1. Mijaíl I, 1613-1645, el primer Romanov. ¿Cómo llegó al poder? En 1613, la nobleza y la iglesia eligieron a Mijaíl Fiódorovich Romanov, de 16 años, como zar para estabilizar el país tras la crisis dinástica de los Rurik. Logros. Restableció el orden después de la invasión polaca y sueca. Expandió territorios en Siberia. Fundó la dinastía Romanov. 2. Alejo I, 1645-1676, la consolidación. Hijo de Mijaíl I, política interna. Reformó la administración y la economía, aumentando los impuestos. Política externa. Expandió Rusia hacia Ucrania, enfrentándose a Polonia. Problemas. Hubo revueltas por el aumento de impuestos y la reforma religiosa, que llevó al cisma de la Iglesia Ortodoxa rusa. 3. Fiódor III, 1676-1682, un zar débil y enfermo. Hijo de Alejo y gobernó solo 6 años, murió joven. Eliminó el sistema de rangos nobiliarios heredados y modernizó el ejército. Tras su muerte, hubo una crisis sucesoria entre sus hermanos menores, Iván V y Pedro I IV. Iván V y Pedro I, 1682-1696, un doble gobierno. Iván V, débil y enfermizo, gobernó con su hermano Pedro I, el futuro Pedro el Grande, bajo la regencia de su hermana Sofía. En 1689, Pedro I toma el control total y Sofía es encerrada en un convento. Iván V muere en 1696 y Pedro I gobierna solo. 5. Pedro I el Grande, 1682-1725, el reformador del imperio. Modernizó Rusia con influencia occidental. Creó la primera marina de guerra rusa. Fundó San Petersburgo, 1703, nueva capital del imperio. Expandió el territorio con la Guerra del Norte, contra Suecia. Cambiando de zarato a imperio en 1721, se autoproclamó emperador de Rusia. Su reforma occidentalizó Rusia, pero causó resistencia interna. 6. Catalina I, 1725-1727, la primera emperatriz. Esposa de Pedro el Grande. Gobernó con apoyo de la nobleza. Creó la Corte Suprema Secreta. Murió solo 2 años después. 7. Pedro II, 1727-1730, fin de la línea masculina Romanov. Nieto de Pedro el Grande. Murió de viruela a los 14 años sin hijos. Aquí la línea directa de Pedro el Grande se extingue. 8. Ana de Rusia, 1730-1740, la emperatriz impopular. Sobrina de Pedro y gobernó con mano dura y eliminó poderes de la nobleza. Fortaleció el ejército, pero el pueblo la odiaba por su favoritismo a extranjeros. 9. Iván VI, 1740-1741, un bebé zar. Ascendió con 2 meses de vida. Derrocado al año siguiente por Isabel I. Pasó toda su vida preso hasta su asesinato en 1764. 10. Isabel I, 1741-1762, la emperatriz alegre. Hija de Pedro el Grande. Redució impuestos y mejoró la educación. Participó en la Guerra de los 7 años. Prohibió la pena de muerte. Murió sin hijos y nombró heredero a su sobrino, Pedro III. 11. Pedro III, 1762, un zar derrocado en 6 meses. Pro-alemán, quería hacer reformas pro-occidentales. Descontento general llevó a un golpe de estado liderado por su esposa, Catalina. Fue arrestado y asesinado. 12. Catalina II la Grande, 1762-1796, la Edad Dorada. Expansión territorial, conquistando Crimea y el Mar Negro. Modernizó Rusia con ideas de la Ilustración. Abolió la tortura y promovió la educación. Enfrentó revueltas campesinas. Su reinado llevó a Rusia a ser una potencia europea. 13. Pablo I, 1796-1801, el zar paranoico. Hijo de Catalina la Grande. Abolió muchas de sus reformas. Asesinado en un golpe palaciego. 14. Alejandro I, 1801-1825, derrotó a Napoleón. Lideró Rusia en las guerras napoleónicas. Expandió el territorio y tomó Polonia. Murió en circunstancias misteriosas.
15. Nicolás I, 1825-1855, el dictador zarista. Gobernó con represión. Suprimió la revuelta decembrista. Fracasó en la guerra de Crimea. 16. Alejandro II, 1855-1881, el zar reformista. Abolió la servidumbre en 1861. Impulsó reformas económicas y judiciales. Asesinado por anarquistas en 1881. 17. Alejandro III, 1881-1894, el zar conservador. Revirtió muchas reformas liberales. Impulsó la industrialización. Murió de enfermedad. 18. Nicolás II, 1894-1917, el último zar. Inició la guerra ruso-japonesa, 1904-1905, y perdió. Enfrentó la revolución de 1905. Participó en la Primera Guerra Mundial, 1914-1917. Abdicó tras la Revolución de febrero de 1917. Ejecutado con su familia en 1918. El fin de los Romanov. En julio de 1918, Nicolás II, su esposa Alejandra, sus hijos y sirvientes fueron asesinados por los bolcheviques en Ekaterimburgo, marcando el fin de 300 años de dominio Romanov. Así terminó una de las dinastías más influyentes de Europa.